hermanos que están conectados, Dios les bendiga también a todos ustedes que nos siguen por las redes. Qué alegría que podamos estar pues juntos hacia la distancia. Damos un saludo a la familia de nuestra hermana Marisela de Pérez, hermana de nuestra hermana Telma, hermana Marisela, no me acuerdo el apellido, pero digamos hermana de la hermana Telma de Pérez en Los Ángeles. Un saludo de fortaleza, de esperanza ante la pérdida de su mamá. Que Dios le siga dando esperanza y fortaleza en este día. Queremos agradecer a Dios porque Dios es el que nos da esa esperanza de victoria aún sobre la muerte. Él es el que resucitó de los muertos. Vive para siempre nuestro Señor. Y por eso en esta nueva década que estamos ahora iniciando en este mes, una nueva década, estamos con el rebrote de esta pandemia, todavía con esta situación particular que hemos vivido el año pasado, todavía enfrentándola, esta pandemia, y sabemos de que esto pues se ha extendido por toda la tierra. Así que también queremos decir que esta pandemia junto con la crisis de salud ha traído también crisis en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, ha traído diferentes impactos todo esto, y por eso debemos de saber cómo responder, porque una de las cosas que también en los primeros acercamientos pastorales que hemos tenido con otros pastores y con líderes de la misma iglesia de aquí de Campamento de Dios, nos hemos dado cuenta que esta situación de la pandemia también ha producido una situación ha hecho emerger una crisis de fe, una crisis en la fe. Y sabemos de que hay algunos peligros ante esto. Por lo menos dos me gustaría mencionar. Uno de ellos es que algunos van a hacer después de esta pandemia una fe muy privada, es decir, una fe muy encerrada en sí mismo, debido a que pues estamos con distanciamiento físico, y lo cual es necesario, pero de repente eso puede convertirse en una situación de hábito, y total que después de la comunión de los santos ya no sea tan importante como lo es según la palabra de Dios, y entonces algunos pueden alejarse y quedarse básicamente con la comunión en familia biológica, ¿verdad? Y de alguna manera perder el impacto y la bendición que es la comunión de los santos, la comunión de la iglesia. Ese es un peligro, pero otro peligro es el abandono de la fe. Hay algunos que desde antes, pues por supuesto hay muchos que han abandonado la fe, pero esta pandemia también puede traer como consecuencia el hecho de que pues se haga un hábito el no reunirse, y para algunos sobre todo que la reunión dominical es la única conexión con su fe en Cristo. Entonces dejan de reunirse y van a comenzar a abandonar la fe y decir, bueno, hay otras cosas que tengo que hacer y de todas maneras puedo conectarme digitalmente y ver algún mensaje que me ayude durante la semana, no hay problema, no necesito esa reunión, y por lo tanto pueden comenzar a abandonar la fe. Peligros que tenemos ante esta situación de pandemia, peligros en cuanto a la fe, pero yo tengo también la expectativa de que pienso que los muchos no va a ser que van a privar su fe, van a ser privada su fe o a dejar la fe, sino que mi esperanza es que muchos salgamos fortalecidos en la fe después de esta pandemia, que seamos fortalecidos en la fe, que salgamos con una fe más valiente, una fe con mayor claridad, quizás con un sano equilibrio entre lo digital y lo presencial. Hay que aprender a manejar eso, como iglesia lo vamos a aprender a manejar y lo estamos aprendiendo a manejar. Entonces, pero seguiremos adelante y con esa capacidad que Dios nos va a dar por su Espíritu de manejar lo presencial y lo digital, seguiremos fortalecidos, y quizás algunos van a todavía hacer más firme su dedicación a la misión del Señor. Van a decir, tengo que dedicarme, tengo que hacer que la misión de Dios sea algo central en mi vida. ¿Por qué? Ante la realidad de que la vida podemos partir de esta tierra y podemos terminar la vida, y entonces decir, bueno, ¿por qué no aprovechar los días que tengo para cumplir la misión del Señor?
Entonces, hacerlo más sabiamente, la dedicación al Señor. Y creo yo que eso puede ser algo muy importante, que a través de aún de la pandemia, a través todavía de esta situación que nos va a llevar algún tiempo más, y a través de lo que vendrá post pandemia, podamos decir, hemos seguido creciendo en Cristo y hemos seguido extendiendo el reino de Dios en todo lugar donde Dios nos ha permitido, que podamos salir más fortalecidos por la fe o en la fe. Pero para lograr esto necesitamos nosotros conocer bien nuestra fe y profundizar nuestra fe. Necesitamos hacer eso. Y por eso vengo ahora a plantearles esta serie. Desde la semana pasada iniciamos la serie Nuestra Fe. Nuestra Fe. Tratar de identificar, el objetivo es tratar de identificar aquellas verdades que pueden sostener nuestra vida, verdades de nuestra fe que pueden sostener nuestra vida, no que nosotros digamos que nosotros la sostenemos a ella, pero que ella nos sostienen a nosotros. Identificar esas verdades que nos sostienen para pasar a través de todas las circunstancias tan inestables que se presentan en medio de la humanidad. ¿Cuáles son esas verdades? ¿Cuáles son esas verdades que nos van a ayudar a sobrepasar el mar inestable y llegar al otro lado? ¿Cuáles serán esas verdades? Eso es lo que queremos trabajar en nuestro pensamiento con las Sagradas Escrituras, trabajar en estas semanas que vienen por delante. Nuestra fe. Y fíjense que digo nuestra fe, porque realmente el asunto no es de una fe privada, sino de una fe compartida. Esta mañana quisiera recordar algunos textos bíblicos, por ejemplo, Tito 1:4, donde dice: Tito, verdadero hijo en la común fe, le dice Pablo a Tito. Verdadero hijo en la común fe. Vean por favor ahí, en la común fe. En segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro escribe, dice: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. A los que han recibido una fe como la nuestra. La fe se recibe, y dice Pedro que se recibe es igual que la que tenía con los creyentes a los cuales les escribía. Primera de Juan 5:4 dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Y es aquí donde sale esto de hablar de nuestra fe, porque es una fe común, fe de una comunidad de discípulos de Jesús. Efesios 4:13, el apóstol Pablo también dice, así como Pedro y como Juan, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces habla de una fe común. Ahora, quisiera hablar de esa fe, no desde la perspectiva de una fe de que Dios obrará algo puntual, una acción puntual de Dios. Dios va a hacer ese milagro, Dios va a hacer eso, esa es fe. Por ejemplo, cuando Jesús decía: ¿tienes fe para que te levante? Y el paralítico decía: sí, o los demás decían: veo la fe, decía Jesús, y entonces hacía el milagro. Preguntaba por la fe del ciego. Cuando los discípulos iban pasando el mar de Galilea y pensaban que iban a morir, digo, ¿dónde estaba su fe? Es decir, si yo había dicho que íbamos a pasar, íbamos a pasar. Esa es una fe puntual. Pero aquí, cuando se habla de fe, se habla de un conjunto de verdades, de un cuerpo de verdades que sostienen al creyente a través de la vida, que lo sostienen a través de las batallas y las luchas y las dificultades. Esa fe que sostuvieron a la iglesia al principio a través de la persecución, a través del engaño, de la confrontación que había en contra de ellos, lo sostuvieron a la iglesia y hicieron que avanzara la iglesia se extendió. ¿Qué es lo que la sostuvo? ¿Qué es lo que realmente sostuvo a la iglesia? Eso es la fe compartida que estamos hablando aquí. La fe, ese cuerpo de verdades que son convicciones en los creyentes, que hacen que el creyente no se dé por vencido, que hace que el creyente siga adelante, aunque le duela todo y aunque las circunstancias sean difíciles, sigue adelante. ¿Qué es esa fe? De eso quiero que hablemos en las próximas semanas. ¿Y por dónde comenzamos? ¿Por dónde vamos a comenzar? Bueno, comencemos con el texto preguntándonos qué nos enseña sobre con el texto de 2 Timoteo 3:14 al 17. Segunda Timoteo 3:14 al 17. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Le dice Pablo a Timoteo: sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o el ser humano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué se nos enseña sobre nuestra fe en la Biblia en este texto? Yo quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración, que el Espíritu Santo nos ayude para comprender este texto. Vamos a tratar voy a hacer algunas 5 aseveraciones sobre este texto, que salen del texto, pero yo quisiera que oráramos, que el Espíritu Santo nos acompañe a todos, a los que están conectados y a los que estamos aquí presentes. Amado Señor, suplico que derrames tu Espíritu en esta mañana. Amado Espíritu Santo, tú que inspiraste esta Escritura, ahora ilumínanos para entenderla. Hoy en el siglo XXI, frente a las circunstancias que estamos viviendo, ilumínanos y hazla parte de nosotros para poder superar todos los desafíos que tenemos y tendremos este año. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Qué se nos enseña aquí sobre nuestra fe en la Biblia? Porque ahora vean ustedes que hay una fe en la Biblia. Le dice Pablo a Timoteo, tienes que persistir en eso. Está hablando de la Sagrada Escritura y que Timoteo tenía que aferrarse. Y por eso él tenía una fe en las Escrituras. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver, 5 cosas. Número 1, que la Biblia son escrituras sagradas e inspiradas por Dios. Por lo tanto, libre de errores en sus escritos originales. Son la palabra de Dios. Ahora, esto está diciendo Pablo. Primero, que son escrituras. Él le dice, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ahora vean que son escrituras, o sea, literatura, realizadas por hombres, escritas por hombres de ciertas épocas. Se cerró de escribir la Biblia más o menos en el año 95 después de Cristo. Ahí se cerró. Tenemos 2000 años ahorita de diferencia entre el último escritor y nosotros. Y se cerró la Biblia, se cerró la Escritura y ya, ahí está. Y decimos, bueno, y entonces ese libro, ¿cómo nos puede hablar a nosotros del siglo XXI? Si fue escrito por hombres de aquellas épocas. Y cierto, es literatura escrita en cierto momento, en ciertas circunstancias particulares, por seres humanos de diferentes niveles intelectuales o clases sociales, de diferentes vocaciones. Ellos escribieron las Escrituras. Se calcula que unos 40 por lo menos participaron en escribir las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Pero por eso se habla de sagradas, porque además de ser literatura, tienen la inspiración de Dios. Quiere decir que tienen el soplo divino. Es decir, que Dios los guió. No quiere decir que Dios les dictó y les dijo, ahora escribí. A ver, Moisés, comenzó a escribir. No. Moisés investigó todo lo que se había contado desde Abraham y desde antes y comenzó a escribirlo. E hizo una historia, una narrativa de todo lo que venía diciéndose. Pero era Dios guiándolo a través de su capacidad que él había desarrollado al estudiar en Egipto. Y así podemos decir de todos, a cada uno de ellos Dios los movió, los inspiró. No quiere decir que les dictó, quiere decir que los movió a escribir lo que escribieron. De tal manera que lo que escribieron era según la voluntad perfecta del Señor. Y podemos decir que los textos originales, como se escribió, están fuera de error. Pero también quiero decir que las traducciones que ahora tenemos tienen la suficiente garantía como para que podamos confiar en ellas hoy en día. Tienen la suficiente garantía. Personas, hermanos en Cristo, se han dedicado a las Escrituras toda la vida para hacer traducciones, para hacer la mejor comunicación del mensaje, y todavía se sigue en eso. Eso quiere decir que este libro ha costado cientos, miles de años para que lo tengamos tal cual lo tenemos ahora. Ahora, físicamente y también digitalmente podemos contar con las Escrituras, y es que ese libro entonces es un libro sagrado, inspirado por el Señor. Es lo primero que aprendemos aquí. Ahora, Dios nos llama
que al conocer que son sagradas, nos llama a someternos a la Escritura. Nos llama a que obedezcamos las Escrituras. Hermanos, nos llama a que si vamos a leerlas, que comencemos tomando una decisión. ¿Creo que esto es la palabra de Dios o no? Debo de tomar una decisión. ¿Creo que es la palabra de Dios o no? Y si yo decido que es la palabra de Dios, voy a someterme a lo que ella diga. Jesús mismo le dijo a Pedro, cuando Pedro trataba de decirle Señor, lo trató de defender cuando lo iban a prender al Señor, pero él le dijo, pero ¿cómo se cumplirá la Escritura si no me entrego? ¿Cómo se cumplirá? Es decir, mismo Jesús se sometió a las Escrituras. A sus discípulos les enseñó que Él hacía todo lo que la Escritura había mandado que hiciera. Él se sujetó a la Escritura, porque la Escritura es palabra de Dios, es la palabra del Señor. Entonces, si hemos decidido creer que este libro es la palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a someternos a la palabra de Dios. Y entonces comenzar a crecer en esa palabra. Salmos 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Esa era la fe, que la palabra, que la Escritura es perfecta, que tiene el poder de convertir el alma del ser humano, del cristiano, del discípulo de Jesús. Y eso nos lleva al segundo punto. La segunda enseñanza que encontramos en este texto es que para ser sabios y vivir la salvación en Cristo, vivir la salvación en Cristo, es más importante ser fiel a las Escrituras que ser fiel a las tradiciones humanas. Le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, tuviste convicción, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vean por favor que dice, pero persiste tú. Si uno puede leer todo el capítulo 3 que está escrito este texto, que entre sacado del capítulo 3, se da cuenta que Pablo está advirtiendo a Timoteo de que en los postreros días habrá engañadores, habrá gente que va a ser más amadora de sí mismo que de Dios, y que hablará la palabra, pero se amará más a sí mismo que a Dios. Y le está explicando que él tiene que cuidarse de todo lo que va a suceder. Y le dice, van a seguir engañando y siendo engañados. Seguirán ese estilo de vida. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Y ahí está el pero. Hay un cambio. Tú persiste en lo que has aprendido. ¿Y qué es lo que pasa? De que las Escrituras han tenido oposición y han tenido tergiversación a través del tiempo. Y por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta el porqué de las Escrituras. Hay que ser fieles a las Escrituras, más que a una denominación cristiana, más que a un pensamiento filosófico, económico o político. Hay que ser fieles a las Escrituras. Algunos, al llegar a la universidad o a ciertos lugares de trabajo, les hacen ver que las Escrituras es cuestión de niños. Eso es de niños. Ya viniste aquí, date cuenta, ya estás adulto. Tenés que romper esa manera de pensar tan limitada que tenés. Y les enseñan que las Escrituras nos hacen a nosotros algo así como ignorantes. Que cualquiera que hable de las Escrituras es ignorante. Que las Escrituras no son científicas. Y usan términos como eso para confundir, para engañar. Y muchos a veces caen en esos engaños y comienzan a perder la fuerza de su fe, diciendo, es cierto, la verdad que es así. O van a un trabajo y encuentran a alguno que le dice, mira, aquí el asunto es trabajar. ¿Qué vas a andar perdiendo tu tiempo en eso? En eso de estar reunido, en oír la Biblia, no te sirve para nada, no te da de comer, mira, trabajar y etcétera. Y comienza a perderse la fuerza de la Escritura, la fuerza de la palabra de Dios. Son engaños, son filosofías humanas. Son formas de pensamiento que lo que tratan es apartar a los creyentes de la fe en Jesucristo. Y tenemos que estar preparados para eso. Ahora nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué voy a hacer ante tal desafío? A muchos lo ridiculizan por sus convicciones acerca de la Biblia. Se les dice en algunos de los mejores casos, mira, está bien que creas, pero tenés que ser un poco más moderno.
Tenés que ser más progresista en tu pensamiento. Tenés que cambiar eso. No seas tan tradicional, no seas tan anticuado, no seas tan conservador. Tenés que cambiar tu pensamiento. Y entonces dicen, ya tenés que ir dejando eso. Hay otras literaturas muy importantes, y creo que sí las hay, y tenemos que leer otras literaturas, pero estas son las Sagradas Escrituras. Son las Sagradas Escrituras, y tenemos que aprender a ponerlas en el lugar que ellas tienen. Así que de esa manera tratan de detener la meta de las Escrituras, que es hacernos fieles seguidores de Jesucristo. Esa es la meta de las Escrituras, ser fieles seguidores del Dios verdadero. Ahora, hermano, esto nos lleva al tercer pensamiento que sale de ese texto de 2 Timoteo 3, 14 al 17. Quiero decir, el tercer pensamiento es este, que debemos pensar, razonar lo que la Biblia dice, porque es esencial para comprender las verdades en ella reveladas, determinantes para la madurez humana. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, las verdades sobre Dios, sobre el ser humano, sobre la creación y la sociedad deben ser pensadas. Deben ser pensadas. El cristianismo no manda al ser humano a que deje de pensar, sino que lo manda a que piense dentro del contexto de la revelación de Dios. Y esto es importante, porque no es que Dios nos cierre el pensamiento para no seguir pensando. Más bien nos dice, tienes que aprender a pensar. O sea que el cristianismo no hace ignorante a la gente. Si alguien estudiara la historia, se daría cuenta que al contrario, el cristianismo lo que hace es abrir universidades, abrir hospitales, abrir escuelas, abrir colegios. El cristianismo ha ayudado muchísimo en toda la historia, ha ayudado muchísimo a hacer esto. De hecho, el cristianismo al principio, cuando comenzó la reforma, las escuelas que ellos establecieron en medio de una masa ignorante en toda Europa, fue para enseñarla a leer la Biblia. Y les pusieron escuelas y comenzaron a enseñar a la gente. El cristianismo no ha promovido la ignorancia, ha promovido el pensamiento dentro del contexto de la revelación de Dios. Y por eso tenemos que nosotros ahora seguir pensando y profundizando. La teología es importante, es la herramienta de estudio para la humanidad, para que el hombre y la mujer, como dice ahí, que creen en Dios puedan crecer hacia la madurez, para que desarrollen su carácter en Cristo, para que puedan profundizar, para que puedan embellecer la fe que tienen, para que puedan adorar más profundamente a Dios. A Dios no se le adora solamente por tener música contemporánea. A Dios se le adora cuando se le conoce, y solo se le conoce cuando vamos a las Escrituras y pagamos el precio de entrar en ellas, y lo podemos adorar en todo momento y en toda circunstancia. Ciertamente, qué bueno tener música contemporánea para poder comunicar el Evangelio, pero Dios es adorado por aquellos que lo conocen, y solamente se le conoce a través del estudio de las Escrituras. Cuando uno penetra, Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Leer las Escrituras y no conocer a Cristo es perder el tiempo, es convertirse en un intelectual religioso. Ir a las Escrituras y no conocer y no amar más a Cristo pierde de vista el objetivo de las Escrituras. Por supuesto, también las Escrituras son para que nos preparemos para las buenas obras, para servir a la humanidad, para servir a los demás. Dios quiere que aprendamos a servir a los demás, y es de esta manera que también podemos entonces defender nuestra fe. No se estudia la Biblia para pasar peleando con todo mundo. Algunos estudian la Biblia, hey, quiero derrotar a aquel, ¿verdad? Porque aquel tiene una... No es para eso. En primer lugar, es una espada hacia adentro de nosotros. La Biblia es una espada no para ir en contra de otros, sino que es hacia adentro, que parte el espíritu y el alma y discierne las intenciones de los pensamientos y nos hace crecer en Cristo. Cuando uno tiene eso como meta principal, uno va a poder defender la fe con humildad también cuando sea oportuno. Uno va a poder decir de la fe. Así que es importante
profundizar. Pablo decía a los cristianos de Corinto, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Sean maduros en la manera de pensar. Pablo le decía a ellos, ustedes no les pude hablar como a gente madura, sino como a niños en Cristo. Les tuve que dar otra vez lo mismo, la leche otra vez. Pero los que han alcanzado madurez les puedo hablar con sabiduría de parte de Dios. Es decir, hay un crecimiento en el pensamiento. Debemos de adorar a Dios con todo nuestro ser, incluido el intelecto, nuestros pensamientos. Muchos dejan la fe porque no la comprenden. Se emocionan con la fe, pasan superficialmente por la Biblia, pero no estudian las Escrituras, no se ponen a estudiarlas, no las estudian, pasan y creen que ya lo conocen, ya lo saben, han pasado por una serie de mensajes. Están acostumbrados a que les den un mensaje nada más, rápido, que sea con una píldora necesaria para el día, para la semana, para los 3 días, la píldora para seguir adelante, para seguir con ánimo. Pareciera ser como que es una pequeña droga, pero no estudian la Escritura. Y eso lo que trae es una comunidad de creyentes débiles en la fe, que cualquiera viene y comienza a decirles, a interactuar con ellos, no pueden dialogar su fe. Es necesario que hoy en día, ante lo que tenemos y que ha venido a sacudir toda la humanidad de esta pandemia, ahora también digamos, yo tengo que crecer y no necesito ser un profesional para eso. Hay gente que siendo muy limitada en sus estudios, de la academia, estudios académicos, siendo limitados, han ido a la Escritura y han encontrado una sabiduría tremenda de la vida y enseñan la Escritura y hablan de la Escritura. Yo los he podido ver y uno se sorprende, dice wow, porque uno cree que solamente en las universidades producen gente pensante, pero hay gente pensante en nuestros campos, en todo lugar hay gente que piensa la fe y que puede conocer las Escrituras y tienen tal fortaleza en la fe que se sostienen a través de las dificultades. Por eso no es cuestión de intelectualismo, es cuestión de humildad para ir a ella con nuestro intelecto y sujetarlo a la Escritura. Debemos de nosotros entonces razonar, pensar lo que dice la Biblia, escudriñarlo. Tenemos que aprender a hacer eso. Algunos dicen, pero es que hermano, es demasiada doctrina, mucha doctrina. Lo que necesitamos es amor, hermano. No doctrina, demasiada doctrina, necesitamos amor. Es que nos excluyen, tenemos que aprender eso. No se excluyen. Una buena doctrina va a producir amor. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, te he dejado para que enseñes una sana doctrina. El objetivo de este mandamiento es el amor. La doctrina produce amor. Una correcta doctrina producirá amor. No se excluye entre ellas, sino que se complementan entre ellas. Son parte, están ahí integradas como que si fueran una tela. El conocimiento en Cristo nos va a llevar a amar más correctamente. Y no solamente amar a los que nos caen bien, porque eso cualquiera lo hace. Hasta los que no conocen al Señor, como dijo él, hasta los malos aman a los que les caen bien. Pero entre nosotros no va a ser así. Tenemos que aprender, entonces crecer en eso. Por eso las Escrituras deben de ser estudiadas. En cuarto lugar, esto nos lleva a algo importante, que siendo personas finitas, ese texto que hemos leído dice que siendo personas finitas y caídas, estamos en proceso de perfeccionamiento hasta que lleguemos a la perfección. No estamos en la perfección todavía. Por eso, hasta la venida del Señor, por eso debemos ser humildes, reconociendo que vemos las verdades de Dios como un espejo, oscuramente todavía. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso quiere decir que estamos madurando. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 13:12, ahora vemos como por espejo. Vemos como por espejo, oscuramente. Cuando dice oscuro quiere decir que todavía no tenemos toda la claridad. Eso quiere decir que la Biblia no cambia, que la Biblia es la misma, que la palabra de Dios no cambia, es roca eterna, la palabra permanece para siempre. Pero nosotros, nuestra percepción puede ir cambiando para irnos transformando, para ser semejantes a Cristo, quien está aquí en la Escritura revelado. Así que tenemos que ser humildes para reconocer que hay cosas más que aprender, que todavía no nos podemos todas las cosas porque ya participamos en los cultos. Y digo esto porque por el peligro que dije al principio,
Porque hay algunos que han participado en tantos cultos, se pueden todos los mensajes y dicen, pero ya me puedo todo lo de la religión, qué más necesito? Hay algunos que han abandonado las iglesias porque creen que ya saben todo lo de la Biblia y no lo saben. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que estamos en el proceso de perfección, que seamos humildes para decir, tengo que aprender, tengo que ir y aprender. El Señor ha permitido que nosotros podamos llegar al siglo XXI en este proceso de aprendizaje de la fe en Cristo. No reclamamos que nosotros lo sabemos todo. Los pastores no lo sabemos todo, ni lo sabemos perfectamente, ni los evangélicos no es que sepamos todo y lo sepamos perfectamente. No, tenemos que ser humildes para eso, escuchar a los demás, aún a los que están fuera de la iglesia, escucharles. Pero una cosa ahí podemos decir con Pablo, como está escrito, dijo Pablo, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también, decía Pablo, creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, tenemos suficiente en la Biblia como para que nuestra fe se sostenga y para hablar en el nombre del Señor. Tenemos suficiente, y aunque no lo sabemos todo, tenemos suficiente para hablar en el nombre del Señor, para llevar este mensaje, esta buena noticia a los demás, para decirle a los demás que el Señor puede salvarlos. No es orgullo, no es jactancia decir que nosotros somos salvos en Cristo. Es más bien humildad, reconocer que no podíamos salvarnos y que Él nos ha salvado a nosotros. Jactancia es decir, bueno, no se puede saber nada de nada, no se puede saber nada, todo depende, todo es relativo, como es una palabra muy común ahora, todo es relativo, y después vivir haciendo lo que uno decida como uno decide. Eso es jactancia, dejar a un lado la Biblia porque todo es relativo, pero luego vivir haciendo nuestra propia voluntad como a uno le parece. La idea de Dios es que nosotros vayamos a la Escritura y que aprendamos a decir aún, como decía el apóstol Santiago, si Dios quiere, haremos esto e iremos allá y haremos lo otro. Si Dios quiere, que seamos gente que conociendo a Dios y amándolo a Él, tengamos temor de Él y decir, Dios tiene en sus manos nuestra vida. Por eso todos nosotros tenemos que aprender a conocer al Señor. Todos debemos de aprender a crecer en Cristo. Y eso es lo que la Escritura nos enseña que debemos de hacer. Ahora, esto nos lleva a nosotros a saber lo siguiente. Tenemos que también saber lo último, quinto, que soberanamente el Señor ha decidido no darnos a conocer algunas cosas. Debemos agradecerle las reveladas. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que Dios es soberano y hay cosas que Él ha decidido no decirnos. Nosotros somos finitos y tenemos que ubicarnos dentro de nuestras propias limitaciones y decir, hay cosas que no vamos a entender. Nadie en la tierra, nadie en toda la tierra entiende todas las cosas. Todos tenemos limitaciones para conocer. Y por lo tanto también nosotros tenemos que decir, hay cosas que no sé de Dios, hay cosas que no sé, hay cosas que no sé. Y debo de reconocer que hay cosas que no sé. El que pretenda que lo sabe todo, está autoengañándose. Y el que cree en Él, se engaña peor que el que está pretendiendo. Por eso tenemos que aprender y seguir creciendo en Cristo el Señor. Esto es las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. Es eterna y es firme, permanece para siempre. Muchos han tratado de destruirla, muchos han tratado de apartarla de en medio, pero la palabra permanece para siempre. Creamos en ella, confiemos en ella, crezcamos en ella, conozcámosla, investiguémosla, sometámonos a ella y Dios se va a glorificar en nuestra vida. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En esta hora decidimos estudiar las Sagradas Escrituras en oración, Señor. Yo quiero pedirle que usted decida, yo voy a estudiar la Biblia, yo voy a estudiar mi fe. Yo no voy a dejar que mi fe sea tan superficial
que una circunstancia leve me aparte del camino de Jesús. Decide estudiar la Escritura. Pero hágalo en oración, hágalo dependiendo del Espíritu Santo, para adorarlo a Él. También oramos, Señor, que nos des la gracia de seguir creciendo en Cristo hacia una humanidad plena a tu servicio, Señor. Que podamos seguir creciendo, que sigamos creciendo para servir a esta humanidad, para seguir a los seres humanos, servir a los seres humanos. Señor, te pido también que experimentemos un verdadero despertar espiritual por el poder de tu Santo Espíritu. Que tú despiertes a tu iglesia, que despiertes a toda la iglesia en todo lugar, Señor. Que despiertes nuestras vidas en lo particular, que despiertes a nuestras familias, y que estos días, en lugar de ver gente abandonando la fe, de ver gente enfriándose en la fe, que veamos gente fortalecida en la fe, haciendo avanzar tu reino en todo lugar, creciendo en Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra, bendita palabra. Te alabamos en